Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín a las 12:25 de la madrugada comenzamos la transmisión número 116 de Demoliendo Mitos de la Política, Charlas. Al otro lado nos acompaña nuestro amigo, el señor y muy querido, por cierto, Jesús López Almejo, el profe de RI. ¿Qué tal, Jesús? ¿Todo por ahí? Mi querido Ezequiel, un placer como siempre compartir reflexiones contigo, que ya teníamos un rato que no lo hacíamos, y pues listos para darle el análisis. Buenísimo, buenísimo. Cierto que bastante tiempo sin charlas, Jesús, en el canal. ¿Qué tal si comenzamos por Ucrania, por la situación en Ucrania, la cual en las últimas semanas presenta síntomas de un presumible cierre, una presumible derrota en ciernes de Ucrania? ¿Cómo parece la situación para vos, Jesús, considerando lo de Kursk, la situación en Pokrovsk? ¿Cómo lo conceptualizas? Mira, hay tres grandes corrientes o tres grandes enfoques sobre la mesa de lo que está pasando. La primera es una Ucrania que al observar que Donald Trump tiene serias posibilidades de ganar las elecciones y que Trump, discurso tras discurso, ha dicho que eso se acaba sí o sí y que van a tratar de presionar también a Rusia para que se acabe, y se habla de que Donald Trump pues tiene mayor preferencia o mayor respeto por Putin y por Rusia. Trump dejaría simplemente de mandar ayuda, de mandar dinero, y ya le dijo a Europa que ahora la Unión Europea necesita encargarse más de Ucrania, pero también los miembros de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, esta alianza militar que ha jurado proteger a cada uno de sus 32 miembros, pues dice Trump, pues empiecen a protegerla invirtiendo por lo menos el 2% del equivalente a su Producto Interno Bruto, que aunque ya varios países miembros lo han hecho, me parece que alrededor de unos 17, pues todavía el resto no llega a esa cifra. Y dice Trump, sigue insistiendo, lo dice en cada meeting, no me los he ido perdiendo, dice, no solamente no voy a frenar a Rusia si ataca a uno de ellos, pero además incluso hasta la animaría. Entonces, primera hipótesis es, Zelensky está creando una política de hechos consumados para que si Donald Trump les obliga a hacer la paz, haya un intercambio de territorios entre Kursk y algún otro territorio que todavía no tenga controlado Rusia, pero que ya no intente ir por él. La segunda hipótesis que se pone sobre la mesa de las hipótesis dominantes era que Zelensky, al tener posibilidades Kamala Harris de ganar, Kamala Harris tendría la misma política de Joe Sleepy Biden y de seguir aportando dinero a la causa ucraniana y además presionando a Europa para que pase lo que está pasando hoy, que vemos envalentonados a los polacos, a los checos, a los holandeses o de Países Bajos y a los alemanes, incluso a los finlandeses, que ayer recientemente el presidente de Finlandia dijo, nosotros no le vemos ningún problema a que Ucrania utilice las armas que le hemos regalado dentro de territorio ruso, jalando todavía más la cuerda. Entonces la idea sería que al sentir tanta presión el ejército de Zelensky en Donetsk, específicamente en este especie de cuadrado regional, querido Ezequiel, empezando por Pokrovsk, después Torest y luego Kramatorsk y Sloviansk. Si se habla de que si Rusia llega ahí y pasa de ahí, tomando en cuenta que ahí está también la colina de Chasiv Yar o Chazov Yar, dependiendo de cómo le quieran llamar en ruso o en ucraniano, que es súper complicada. Bueno, el que tiene, digamos, el control de esas colinas prácticamente avanzaría, es una zona pivote, porque para Ucrania ciertamente es un centro logístico de distribución, digamos, es donde se fortalece la cadena de suministros de armas, de hombres, de medicamento, de municiones, ¿no? Incluso dan un paso a unas ciudades atrás y descansan para reincorporarse nuevamente al frente. En ese contexto, la idea, y esto escrito por el mismo asesor de Zelensky, el polémico Mikhailo Podolyak, decir, bueno, entonces llevamos a nuestros cuerpos de élite a Kursk, le hacemos un desorden a Rusia en Kursk y obligamos a que se lleven a su gente más experimentada de Donetsk, entonces ya la presión
ya no es ahí en esta región que acabas de señalar, sino en el norte, en Kursk. Sin embargo, bueno, en Kursk están teniendo una especie de victoria pírrica, es decir, victoria en el sentido de que han dado un golpe propagandista muy importante, ya un mes aguantando ahí, pero digo pírrica porque se habla de unos 6,600 muertos y de unos de 300 a 400 muertos al día, en donde además han perdido también bastantes equipos, bastantes vehículos de transportación de hombres, de municiones, de armas, en comparación, digamos, con lo que buscaban, que realmente sí es un escándalo que se diga en la prensa occidental, sobre todo en la prensa occidental, en donde solemos ser bastante sensacionalistas y decir, oh, después de la Segunda Guerra Mundial o desde la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera en la Guerra Fría, alguien había entrado con tropas a desafiar al poderosísimo Moscú, ahora lo está haciendo Ucrania, tratando de mostrarse más fuerte de lo que en realidad es, pero a un costo altísimo para lograr este efecto de moralizar a los europeos y que digan, oigan, gobiernos europeos, si alguno de ustedes no nos tenía tanta fe, pues miren en dónde estamos haciendo lo que ni siquiera ustedes se atrevían y estamos ya durando un mes, aunque realmente eso no cambia, por ejemplo, que Rusia siga avanzando en el Donetsk, que para mí, querido Ezequiel, salvo una mejor opinión que tú tengas, es la joya de la corona. Es decir, donde Rusia logre controlar el 100% del Donbass, me parece que Zaporozhye y Gerson pues son pan comido, y si logran completar, digamos, el 100% del dominio sobre estos lugares, me parece que Odessa está a la vuelta de la esquina, y si logras Odessa, cierras el mar, el acceso al mar a Ucrania, y conectas incluso hasta Transnistria, pensándolo en el mediano y largo plazo, y recordemos que los rusos no piensan como los occidentales. Los occidentales somos muy hijos de la inmediatez, de pensar en logros así para el próximo año, para dentro de 5 años. Los rusos piensan en 50 o 100 años, y me parece que conectar hasta Transnistria no es una idea de ciencia ficción, sino que por el contrario es algo bastante, incluso hasta cierto punto de lógica histórica. Y nada más para cerrar esta participación en este primer, digamos, intento, recordar también que Rusia acaba de bombardear 2 días consecutivos, lunes y martes, 26 y 27 de agosto del año 2024, 15 regiones a lugares estratégicos de Ucrania. 15 regiones, es decir, desde octubre del 22 no teníamos este nivel de bombardeos tan fuertes, incluso utilizando misiles Kinshal, lo que te demuestra, mi querido Ezequiel, que cuando Rusia le sube 3 rayitas al nivel de beligerancia, sacude Ucrania con relativa facilidad. Y este es un mensaje muy importante para los países bálticos, para la misma Polonia o para Finlandia, que son, digamos, los de las posiciones atlantistas más fuertes y más férreas, y que han demostrado bastantes ganas de ir a una guerra contra Rusia, lo que Rusia puede hacer cuando se sale de los parámetros de la guerra convencional y cuando dice, bueno, mira, hemos estado actuando en una guerra de trincheras para no destrozar tanta la infraestructura de la que luego nos vamos a servir en caso de que anexemos el 100% de estas 4 provincias, de estos 4 oblasts. Pero, oye, le pega simultáneamente en 2 días a 15 regiones, los deja sin luz y sin agua, aproximándose ya el invierno. Me parece que esto es una muestra disuasiva muy importante de lo que pueden hacer cuando quieren mostrar también los dientes al occidente colectivo. Ezequiel, ¿qué piensas al respecto? Completamente de acuerdo con tu análisis, Jesús. Pokrovsk, en mi opinión, también determina el final de esta fase de la guerra. La captura de Pokrovsk va a determinar eso, va a generar la ruptura de un centro logístico y de mando y la ruptura del Donetsk en 2. A partir de ahí, el sur automáticamente tomado, de ahí hacia arriba, básicamente pan comido, ¿sí? Generando un juego de pinzas, y desde ahí hacia el oeste, hacia el Dnieper, ninguna defensa, así que van a poder incluso acometer el proyecto de anexión de Odessa. Completamente de acuerdo, eso vital, no solamente por las cuestiones históricas y por Transnistria con muchos rusos ahí,
sino por el objetivo de generar una Ucrania a futuro inviable sin salida al mar. Así que completamente de acuerdo. Ahora, considerando esto, Jesús, esa contraofensiva en Kursk, realizando una decisión desde el punto de vista militar sin sentido de redireccionar los recursos militares, tanto materiales como humanos, desde la defensa de ese nudo tan importante de Pokrovsk hacia esta locura de Kursk, según todos los analistas militares, incluso occidentales, inmantenible a mediano plazo, no ya a largo plazo. ¿Cuál es el sentido de eso, en tu opinión? ¿A qué respondió eso? ¿Qué análisis realizas de esa decisión? Mira, quienes saben jugar ajedrez sabrán que la paciencia y la capacidad para evaluar estrategias de efecto contundente para hacer jaque mate, pues te dice que Rusia ha sido más paciente y ha sido más estratégico que Ucrania para resistir incluso el oleaje adverso del mediano plazo, como las sanciones, como el haber logrado unificar a la OTAN, que ya era un ente medio muerto y medio inservible y que no se justificaba su presencia, porque incluso la misma Rusia en 2008, entre 2008 y 2010, pues había hecho sus intentos de congraciarse con el occidente. Oye, y más en el contexto de este señor Medvedev, que ahora es bastante apocalíptico, ¿no? Que llega a ser incluso simpático, pero en la medida que el mismo occidente fue agrediendo a Rusia y fue metiéndose, trastocando los intereses rusos en la región, tanto en el Medio Oriente, recordamos en Siria, y luego después, que no ha soltado el tema de Ucrania para la OTAN, me parece que Rusia actuó, pero luego ha sido autocontenida, y esa autocontención me parece que es porque Rusia, históricamente, cuando revisamos las guerras importantes que Rusia ha ganado, o Moscú, vamos a ponerlo, porque pues ahora es como Rusia, pero antes era Unión Soviética, y antes era la Rusia zarista, el éxito de las grandes conquistas territoriales de Moscú han sido con la paciencia, la estrategia y con la ayuda del tiempo, de los inviernos, con la ayuda de los años. Rusia no se cuece el primer hervor y tampoco le apura mucho el sensacionalismo de los tiempos electorales de Occidente, mi querido Ezequiel, porque esa es una gran desventaja de los sistemas democráticos, liberales de Occidente colectivo. Acá toman decisiones en función de ganar elecciones. En Rusia las cosas cambian porque tienen líderes que se perpetúan en el tiempo. No estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que no tienen esta apuración de los tiempos electorales. Mira, Putin decían en Occidente colectivo, primero decían que tenía cáncer terminal, después que tenía embolia, después decían que Putin estaba enfermo de no sé cuántas cosas, después se inventaron que gracias a que Ucrania casi derrota a Putin estaba humillado y que iba a perder las elecciones o que se iba a desenmascarar cuál era el verdadero alcance electoral de Putin. Y bueno, ya después vimos que, pues, que el tiempo pone a cada quien en su lugar y que muchos analistas en Occidente, en lugar de evaluar, en lugar de ver las causalidades y las correlaciones, como haría un científico que evalúa, no, estos hablan desde la entraña y hablan además también con los deseos, más con afinidad ideológica a los países de donde son ciudadanos, que con lo que está pasando realmente sobre el terreno. Decía por ahí, graciosamente, ahora que nos invitan al Negocios TV, me tocó coincidir con un chico de VisualPolitik, este programa sensacionalista que tiene millones de seguidores, que Ucrania iba derrotando a Rusia 75-1. Es decir, que por cada soldado ucraniano muerto, había 75 muertos rusos. Oye, yo me morí de risa en el momento, y más cuando le pregunté de dónde sacaba esos números, cuál era la fuente, y el tipo se quedó callado, no me supo qué responder. Y dije, claro, no es lo mismo ser un sensacionalista que habla bonito, que habla fluido y que tiene buen equipo audiovisual, que ponerte a hacer análisis serios. Entonces, Rusia no tiene la apuración del tiempo. Rusia ha ganado históricamente grandes guerras. Mira, no es casual que esté prácticamente extendido hasta el Océano Pacífico, ¿no? Hasta Vladivostok. Y eso se debe justamente
a que los diferentes liderazgos rusos han sido pacientes, y Putin está recuperando como esa herencia, la herencia de los zares. Entonces, pero además con la combinación de la experiencia soviética, que dicta que la coyuntura internacional permita concentrar fuerzas en lugares estratégicos para contraatacar, son feroces al contragolpe. Entonces, Ucrania, por el contrario, se mueve por el financiamiento de las casas de los fondos de ahorro, de los fondos de inversión, se mueve con el financiamiento de los gobiernos occidentales, que a su vez responden a las grandes corporaciones, se mueve por los ritmos y los tiempos del complejo militar industrial. Cuando el complejo militar industrial de Estados Unidos dictamine que ya no es necesario Ucrania, lo van a dejar a su suerte. Entonces, lo que está haciendo Zelensky es que en este momento, que además recordemos que él ya concluiría en mayo de 2024 la presidencia para la que fue electo, pero que ha estado extendiendo el tiempo al amparo de la ley marcial que dice que no puede haber elecciones nacionales mientras haya guerra, pues está dando un golpe de propaganda y alguien diría, no tiene sentido porque en lugar de concentrar con fuerza y resistir en el Donetsk, en el Donbass, pues lo que hace es abrirse y facilitar que Rusia penetre, y que además, al penetrar, también en Kursk, Rusia pueda, mi querido Ezequiel, cerrar y evitar que los ucranianos que entraron puedan salir del país. Y eso sería catastrófico porque, al parecer, a Kursk no enviaron a cualquier tipo de soldados, enviaron lo mejor que tienen, y lo mejor que tienen ahí, ese capital humano, ahí se les puede quedar. Bueno, lo que han reportado, por ejemplo, este 27 de agosto, el Ministerio de Defensa de Rusia, es que han muerto o han dado de baja a 6,600 militares ucranianos en Kursk. Si lo ves así y lo pensamos que esos han caído en un mes, pues son pérdidas tremendas que va a ser muy difícil recuperarlas, por más que el sistema de reclutamiento ucraniano secuestre gente y los lleve a pelear con 5 semanas de entrenamiento. Entonces, luego si a esto le combinamos, mi querido Ezequiel, que Zelensky le presentó un plan de paz que según él va a terminar de diseñar para septiembre de este año, es decir, el próximo mes, en unos días, siguen en la misma tesitura, como si Ucrania fuera el que tiene capturados 100,000 kilómetros cuadrados de Rusia y Rusia nada más 1,000, es decir, como si Ucrania fuera ganando. Siguen insistiendo que solo habrá paz si Rusia se rinde y si Rusia devuelve Crimea y los 4 oblasts conquistados del 2022 al 2024. Es decir, no quiere ceder, está cómodo con el financiamiento de Europa y de Estados Unidos, mientras miles de jóvenes ucranianos son sacrificados en el nombre de los valores europeos. Acompaño tu mirada, de hecho, tu mirada en cuanto al porqué de una locura como la de Kursk en una guerra de desgaste en la cual Rusia, antes del inicio de la contraofensiva en Kursk, realizaba avances cotidianos, pequeños, pero constantes y cotidianos, los avances propios de una guerra de desgaste. Antes de que comenzara Kursk ya parecía la situación insostenible. Despachar lo mejor de sus fuerzas militares a Kursk como manotazo de ahogado, como un intento de generar una operación de marketing, una operación de relaciones públicas, para mí representó una decisión ruinosa, determinó el final de la guerra de aquí a poco en términos militares. Incluso cuando Podolyak, como el propio Zelensky, presentan las causas de esta decisión, primero Podolyak recordó en algún momento esto de la negociación, queremos esto como prenda de negociación. Después Zelensky en algún momento realizó una mención al intercambio de prisioneros, una estupidez así, como si uno debiera generar una operación militar para el intercambio de prisioneros, algo propio de las guerras. Incluso después una zona de contención, una tontería así.
para mí, en términos militares, lo que querían, más allá de la desesperación de Zelensky, la búsqueda de una escalada ya perdido por perdido, aún así para mí querían un objetivo no confesable, Jesús, con la captura de la planta nuclear, la central nuclear de Kursk. Ubicada, si uno recorre en línea el avance de esta saliente, aparece inmediatamente más arriba en la misma dirección, aquí, la central nuclear de Kursk. Y ahí sí, con la captura eventual de esta central, habría sí podido determinar, habría generado un activo estratégico de alguna manera con la captura de esta planta nuclear, y entonces sí la posibilidad de una negociación de ese otro lugar, una futura paz. Ahora, por un lado, esto completamente fracasado porque aparecen contenidos aquí desde hace ya bastante tiempo, muchísimo territorio hasta Kursk. Y por otro lado, Jesús, si efectivamente querían esto, el grado de locura de esta gente, porque querer comenzar una campaña militar dentro de Rusia para la captura de una central nuclear con la posibilidad de un accidente nuclear, y ahí sí perdidos todos, los ucranianos, los rusos, los europeos. Recordemos que con el accidente en Chernobyl en los años 80, principios de los años 80, toda Europa debió abandonar la producción de leche porque la nube radioactiva de Chernobyl en Ucrania recorrió toda Europa, generó lluvia en toda Europa, esa lluvia, ese agua radioactiva apareció en los pastos, las vacas pastoreaban ese pasto contaminado, entonces su leche aparecía radioactiva. Prohibida la leche en toda Europa durante bastante tiempo por esa cuestión. Es el grado de desquicio de esta gente. Y que Occidente haya convalidado esto, para mí, Jesús, a mí a veces me acometen unos temores porque aparecemos en manos de unos verdaderamente psicópatas completamente descerebrados. Pero más allá de esto, en consonancia con tu análisis, Jesús, una pregunta hacia adelante, hacia el futuro, porque según tu parecer, y yo participo de tu mirada, una eventual derrota de Ucrania no va a determinar el enfrentamiento, no va a generar el final del enfrentamiento entre Rusia y la OTAN, ¿verdad? Muy probablemente van a aparecer tensiones e incluso quizás conflictos armados en otros lugares. Si con la ayuda del mapa comenzamos un análisis de los posibles conflictos posteriores una vez cerrado el tema Ucrania, cierto que según la forma del cierre, quizás eso en gran medida va a determinar el futuro, los posibles escenarios posteriores. Tomado Pokrovsk, conquistado todo hasta el Dnieper, cerrado ¿cómo llamarlo? Esta zona hasta Transnistria con Odessa. ¿Dónde, en tu opinión, podrían comenzar los próximos chispazos entre Rusia y la OTAN? Por acá Moldavia, seguramente, sí, claro. Por acá Polonia, arriba Finlandia, por acá el Cáucaso. Quisiera tu mirada sobre eso, Jesús, por favor. Este mapa está maravilloso. Si lo dejas así subrayado como lo tenías, me parece fascinante, sí, para explicar una hipótesis que tengo en mente a propósito de lo que habías planteado. Mira, vamos a pensar la derrota de Ucrania, Mykolaiv y Odessa también para Rusia. Si me lo agrandas tantito, te lo agradecería, porque yo creo, mi querido Ezequiel, que algo que han estado jugando la OTAN y Rusia, y finalmente las élites militares del mundo, algo a lo que han estado jugando es a pelearse indirectamente. Esa fue, digamos, la esencia de la Guerra Fría. Ucrania ha sido una especie de repetición de la Guerra Fría, en donde metes armas, metes dinero para fastidiar a tu contrincante y luego, después, evitas el contacto directo. Y una de las cosas que de alguna manera han hecho que Rusia se contenga
es que los mismos europeos y el mismo Estados Unidos, mucho tiempo, pues efectivamente metieron mucho dinero, metieron inversiones, capacitaron soldados ucranianos, mandaron tanques, están mandando aviones F-16, etcétera, pero no le permitían a Ucrania atacar a Rusia en territorio ruso. Ahora lo están haciendo, pero con cierta moderación. Pero mira, si Rusia, que eventualmente lo va a hacer, no tengo duda de ello, conquista el 100% de los oblasts, llega a Mykolaiv y también conquista Odessa, Rusia se le pondría en las fronteras de la OTAN, es decir, a la inversa, que es lo que la OTAN ha querido hacer con Ucrania. ¿Y en dónde es donde están ahorita construyendo la base militar más grande de la OTAN, lo más cercano posible de Rusia? En Rumania. 10,000 personas caben, 10,000 soldados con sus familias caben en esa base militar en Rumania, a la que le han estado invirtiendo bastante dinero. Ahora, Moldavia tiene una situación parecida a Ucrania. Ucrania con el Donbass, Moldavia con Transnistria, pero también Rumania tiene un tema ahí con Ucrania. Yo creo que en esta dinámica, mi querido Ezequiel, de pelearse pero no chocar frontalmente en una guerra de exterminio, los siguientes escenarios serían Moldavia y antes de Finlandia, el otro que van a resolver es el de Georgia, que también es muy parecido. En Georgia, ¿qué tenemos? Osetia y Abjasia. ¿Cuál es la ventaja que tiene ahora Putin y cuál es la ventaja que tiene el occidente colectivo ahí en Georgia? Bueno, la ventaja que tiene el gobierno de Estados Unidos y los europeos, que querido Ezequiel, tú recordarás que descaradamente fueron a Georgia, a la plaza pública de Tiflis, a estar haciendo proselitismo a favor de la presidenta georgiana, que es francesa en realidad, que llegó a Georgia como embajadora de Francia y que ahora simple y sencillamente es presidenta de Georgia. Mira nada más que azares del destino. Pero... esta vez sin galletitas, como Victoria Nuland en el Maidán. Exacto. Pero oye, además lo más descarado de todo es que el ministro del Exterior de Lituania, el presidente del Parlamento de Alemania, parlamentarios italianos, parlamentarios franceses que fueron a hacer proselitismo a Georgia para tumbar esta ley de los agentes extranjeros, para evitar, ¿no?, que el Parlamento mayoritariamente es un parlamento al que identifican como prorruso, porque lo único que dicen es que todas las asociaciones que reciban más del 20% de su presupuesto, pues lo reporten, nada más, o sea, no se les está prohibiendo, pero que digan de dónde viene ese financiamiento. Pues es obvio que mucho viene de Europa y mucho viene de Estados Unidos. Entonces, ¿qué te parece que Estados Unidos y Europa quieren sancionar a Georgia por, de manera soberana, impulsar una ley que, por ejemplo, Estados Unidos tiene, Israel la tiene, Australia la tiene, la anglósfera la tiene, porque en la anglósfera los pesos y contrapesos en políticas internas para saber quién financia a qué tipo de agentes, para promover qué tipo de leyes, pues que se dé con claridad. Pero esto mismo que les pasa a ellos, no quieren que les pase a los georgianos y dicen, es influencia Rusia. Y luego dice Rusia, bueno, pero si el gobierno de Georgia o el parlamento de Georgia lo que quiere es que se sepa quién tiene más influencia en los políticos georgianos, pues eso les conviene más a ustedes. Si realmente el parlamento es pro ruso, pues ahí se va a ver con esa ley. Entonces, en Georgia tenemos un escenario parecido y lo traigo a colación, querido Ezequiel, porque eventualmente va a estallar en el Cáucaso, en donde además tú crees, pues ya viste que recientemente que Vladimir Putin fue a Azerbaiyán con el pretexto supuestamente de mediar el tema de Armenia, Azerbaiyán y Armenia por los ataques que hicieron en Nachicheván, ¿no? Pero cuando tú vas a visitar Azerbaiyán, en Azerbaiyán se habla de negocios. Rusia y Azerbaiyán tienen frontera compartida. Rusia sabe que Azerbaiyán no se lleva muy bien, que digamos, con Armenia. Con Georgia se toleran, pero negocian. Pero Rusia y Georgia en este momento están, todavía siguen con relaciones tensas.
Pero acá se va a dar la siguiente guerra, si se da, después de que termine lo de Ucrania, y hasta allá van a ir los europeos a tratar de proteger a los valores europeos del terrible Rusia que se encuentra permanentemente queriendo expandirse. Y tú recordarás, no es casual que Europa, en una actitud provocativa, ¿qué hizo? Le da estatus, ¿no?, de candidato para la Unión Europea a 3 países: Ucrania, Moldavia y Georgia. ¿Casualidad? No. Son los países que tienen, tú sabes que en las ciencias sociales, cuando estamos haciendo una tesis, siempre agarras los casos paradigmáticos. Y los casos paradigmáticos los seleccionas en razón de que tienen ciertas características que te pueden llevar a algo. Entonces, acá estos países tienen la característica de que tienen territorios de influencia rusa, que Rusia reclama para sí, y que además desde adentro de los países, la población de origen ruso o culturalmente rusos prefieren anexarse a Rusia que mantenerse como en estos países. Los de Transnistria no quieren ser parte de Moldavia porque se repelen con los de Rumania. Los del Donbass, cuando desconocen a Yanukovych, pues ¿a dónde se quieren ir? ¿No? Con Rusia. Y en Georgia, la gente de Osetia y Abjasia, pues también preferían estar en Rusia que estar parte de Georgia. Esto me parece que en este estira y afloja, pues nos van a llevar saltando de país en país, pero ahí se da, digamos, los equilibrios que en este momento están en disputa, Ezequiel. Recapitulo tus escenarios entonces, Jesús. Moldavia, número 1. Sí, ¿verdad? sin duda alguna. Finlandia. Yo lo dejaría como en el tercer lugar. Tercer lugar, Finlandia. Bien, recordemos que Finlandia hace 2 meses promulgó un acuerdo de defensa con Estados Unidos, el cual determina que Estados Unidos puede establecer 15 bases militares, no una, 15 bases militares en un país fronterizo, este de aquí, con Rusia, con un pasado de guerras contra Rusia en la Segunda Guerra Mundial, cuando acompañó al nazismo, y la formulación de ese tratado establece muy laxamente los términos de esas bases, de manera que en teoría podría establecer armas nucleares en esas 15 bases, así que también un escenario de peso. El tercero, entonces, Jesús, en tu análisis, Moldavia, con una presidenta muy particular, Sandu, la cual quiere, básicamente, quiere la anexión de Moldavia a Rumania, ¿no? Estas cosas de la política europea, entre comillas, como si uno quisiera, ¿no?, acompañara con el voto a un presidente. ¿Y cuál es su proyecto como presidente? La disolución de tu país en otro país. Es un delirio, pero ese es su principal proyecto. Ese, entonces, otro escenario. Y después, la cuestión de el Cáucaso con Georgia, ¿verdad? Ese tu tercer escenario en este top 3 de futuros conflictos después de Ucrania. Pero si ¿Recapitulo me lo correctamente? Sí, adelante. Pero en orden cronológico me parecería que primero va por Moldavia, porque bien, el paso natural, el paso normalito, que después de que dominas Jersón, es Mykolaiv y Odessa. Y ya estando en Odessa, te conectas con Transnistria. Y es que hay que recordarle a la audiencia que nos está viendo, a las miles de personas que nos están viendo, mi querido Ezequiel, que el temor de los ciudadanos de origen ruso y que culturalmente se sienten más rusos que de Moldavia, el temor era justamente que el gobierno de Moldavia en algún momento, en algún futuro no muy lejano, quisiera ser parte de Rumania. Entonces dicen, de ser parte de Rumania, pues somos culturalmente rusos, preferimos ser rusos. Cuando se da esta negativa, se da el conflicto desde los años 90, y un conflicto que, por cierto, fue también relativamente sangriento. Y entonces ahí también el río les pone la frontera natural, que quedan atrapados entre Ucrania y entre Moldavia. Entonces, si Rusia, es que sería una pincelada esa media luna, ¿no? Rusia se le pondría entonces a la Unión Europea
en este caso particularmente a la OTAN en un lugar calientito como es el Mar Negro, a las puertas prácticamente de la OTAN. Y yo creo que aquí reventaría el primer conflicto después de Ucrania, porque con esta postura de la actual mandataria moldava, que fíjate que poniéndome en sus zapatos, siendo empático, también tiene cierta razón, porque si se anexara a Rumania, entonces tendría acceso a las ventajas que tienen los rumanos por formar parte de la Unión Europea, y pareciera que es más probable o que de forma más rápida reciban los beneficios de un ciudadano de la Unión Europea, su población, que yendo por su cuenta. Porque yendo por su cuenta tienen que trabajar muchísimo en el tema de las desigualdades, en el tema de la infraestructura, en el tema de una fuerza militar, y en cambio anexándose a Rumania, más que tener que hacerlo, serían receptores, es decir, serían más bien pasivos. Si quieren lograrlo como Moldavia, su ingreso a la Unión Europea, tendrían que ser activos, pero no se les da mucho de ser activos, no, se les da más bien de ser pasivos y de recibir. Si Rusia se les coloca en Transnistria y también en Odessa, híjole, ahí eso va, y fíjate que tan no lo descartan los de la OTAN, que su base militar más importante en este momento no es la que están construyendo en los Balcanes, perdón, en los países bálticos, es la que están construyendo ahí en Rumania y que ya llevan un tiempo construyendo. Ahora, eso por ese lado. En el caso de Georgia es un polvorín, hay una tensa calma que en cualquier momento puede estallar. El caso de Finlandia lo veo posible, aunque no lo veo factible, porque eso ya implica una guerra con la OTAN, pero Finlandia, en este momento las élites políticas de Finlandia, sí, la verdad, en honor a la verdad hay que decirlo, sí han estado provocando tremendamente a Rusia y tienen 1,300 kilómetros de frontera. Entonces, no sería, digamos, muy loca la idea de que truene por ahí, y me parece que con Lituania, Estonia y Letonia podría ser, y más si llega Donald Trump, y más si estos países siguen sin llegar al 2% de su financiamiento, de su gasto en defensa, del equivalente al 2% de su Producto Interno Bruto, que es lo que señala la OTAN que tendrían que dar, Ezequiel. Jesús, la semana pasada pude realizar entrevistas o charlas con Juan Antonio Aguilar y con Fernando Moragón con la misma pregunta. Voy recogiendo opiniones de distintos lugares respecto a esto. Presentaron exactamente los mismos escenarios, con Moldavia en primer lugar. Después podía aparecer alguna diferencia entre el segundo y tercer lugar, cuál segundo y cuál tercero, pero el análisis exactamente el mismo. No voy a fanfarronear, Jesús, pero últimamente todos nosotros, los analistas críticos, cuando realizamos una predicción, por lo general, esto materializa, a diferencia de las pavadas y estupideces reproducidas por los analistas pagos o por los medios occidentales. Desde que comenzó la guerra, incluso antes, vamos vaticinando los escenarios a partir de nuestra mirada crítica y del hecho de que no respondemos a nadie, ¿sí? Sino sencillamente a nuestra objetividad, por llamarlo de alguna manera, por lo menos nuestro espíritu crítico. No respondemos económicamente ni a los gringos, ni a los chinos, ni a los iraníes, ni a los rusos, ni a nadie. Por eso, últimamente, cuando presentamos un escenario y todos más o menos aparecemos en coincidencia, lo presenciamos al poco tiempo, así que de aquí a poco, evidentemente, según tu mirada, la de Fernando Moragón, la de Juan Antonio Aguilar, la acompaño con la mía, el próximo escenario Moldavia, de aquí a no mucho tiempo, y en el Cáucaso las cosas calientes también. Acompañaría también tu análisis con Armenia, porque aunque Armenia históricamente aparecía ligada a Rusia, parecía ligada a la Unión Soviética, y de hecho muchos armenios están establecidos en Rusia, e históricamente Rusia ayudó a Armenia en distintos conflictos, incluso en el conflicto de Nagorno-Karabaj en el pasado.
desde ya hace algún tiempo, pero especialmente con la llegada del presidente actual de Pashinyan, básicamente este presidente realizó un giro hacia Estados Unidos, hacia la OTAN, y la entrega de Armenia a Soros y a Estados Unidos. Así que ahí también un escenario caliente, bien caliente, inmediatamente lo presento en el mapa, inmediatamente debajo de Georgia y en frontera con Rusia, ¿no? Así que esta otra zona con un previsible conflicto después de Ucrania. Bueno, lo de los bálticos también mencionado por vos, pero en las entrevistas pasadas también mencionado por todos los otros analistas, Finlandia, Polonia incluso. Qué triste, ¿no? Qué triste cómo retrocedimos como civilización en este sentido, que debamos deliberar sobre futuras guerras entre los grandes poderes, y no por culpa de Rusia, porque acá Rusia parece en una posición más defensiva que ofensiva, eso fuera de discusión, y lo mismo China. Ahora, ya que aparecemos en este lugar de la conversación, Jesús, ¿cuánto podrá una eventual victoria de Trump, en qué medida una victoria de Trump podría generar un cambio real en esa política de expansión y de hostilidad de Estados Unidos y de la OTAN con respecto a Rusia y a Estados Unidos? ¿Cuál es tu visión en ese sentido? Mira, antes de responderte lo de Trump, nada más quisiera complementar esto último que dijiste de cuánto hemos retrocedido. Y yo más bien creo, mi querido Ezequiel, que quizás fueron las falsas teorías liberales, los falsos enfoques del liberalismo, los que nos hicieron creer que habíamos avanzado, cuando en realidad la naturaleza de la creación de estados, de la creación de órdenes sociales, es a través de sangre derramada, a través de guerras. Y los avances científicos surgen justamente en el contexto de pensar cómo eliminas al contrincante. La radio, la AFM, la televisión, el internet, que fue un invento de la Guerra Fría, los vuelos al espacio, la penicilina en la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Es decir, los grandes desarrollos se dan a partir de que el ser humano necesita desarrollar, valga la redundancia, mecanismos de sobrevivencia y de eliminación del contrincante. Entonces, me parece que si tomamos en cuenta el tipo de democracia que tiene Estados Unidos y el tipo de democracia que tiene México, que tiene Argentina, que hay mucho de falaz en ello, porque luego son familias que se van encontrando los recovecos y las lagunas legales para seguirse en cargos, y alguna vez son diputados y luego son senadores y luego son parte del gabinete y luego regresan y cambian de partido y los partidos van y vienen, pero las familias siguen ahí. Bueno, hay algo de falacia al respecto, que tal vez nos ilusionaron y nos entusiasmó porque es muy bonito el tema de la coexistencia pacífica, el avance civilizatorio. Se escucha, mira, se le enchina uno la piel, ¿no? Cuando escuchas canciones de paz, de amor. Sí, es muy bonito, muy inspirador. El de no violencia, pero la gente generalmente es muy violenta. Ahí me parece que cada vez voy acompañando más el realismo político, en que el mundo no es como debería o podría ser, sino como es realmente. En fin, dicho lo anterior... Acompaño tu punto, Jesús, completamente de acuerdo con vos. Quizás sí retrocedimos específicamente en la cuestión de la posibilidad de una guerra nuclear, porque a pesar de toda la maldad y todo el imperialismo y el expansionismo, por lo menos durante la Guerra Fría habíamos generado unos acuerdos mínimos en base al deseo de subsistencia, a la autopreservación. Sí. Y hoy día ya ni eso, pero completamente de acuerdo con tu punto. Muy bueno, por cierto. Sí, no, mira, definitivamente yo creo que eso sigue prevaleciendo. Decía Kenneth Waltz en los años 80, que hasta después se ganó un premio, que al principio fue muy criticado en la academia, porque luego tú sabes que en el mundo de la academia, hablando de falacias, donde se busca supuestamente la objetividad de los enfoques teóricos y de la observación sistemática y ordenada, pues también hay mucha ideología, ¿no? Y a este señor, a Kenneth Waltz, le pusieron el grito en el cielo cuando vino a decir, oigan, pues después de todo no es tan malo que haya bombas nucleares, porque gracias a la existencia de arsenales nucleares dispuestos y listos para usarse, ya no se ha dado otra guerra de exterminio monstruosa como la de la Segunda Guerra Mundial, que fue verdaderamente terrible. O por lo menos, todas las guerras son horribles, pero esa en volumen
fue la que marcó el trauma colectivo de la humanidad. Y la razón de que las bombas nucleares han sido un factor disuasivo por temor al exterminio de la civilización y de la vida como la conocemos, es que sean estas guerras calientitas, regionales y controladas, con control de daños, porque pues finalmente Alemania ya no se atreve a meterse a territorio ruso directamente, lo están haciendo a través de Ucrania. Pero mira, es muy, muy moderado y muy humilde en comparación a las incursiones de los nazis, ¿no? Que llegaron hasta San Petersburgo y hasta Volgogrado. O Los mismos Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia entre que Estados Unidos no se meta a Irán y sí se mete a Irak impunemente, o a Afganistán? Pues que creen que los iraníes tienen ya un arma nuclear por ahí escondida. ¿Cuál es la razón por la que no le respondieron con todo el 13 de abril? ¿Por qué el 14 de abril Israel no hizo lo que le hizo a Hamás en la Franja de Gaza? Pues porque Hamás realmente, en términos mediáticos, es un fenómeno agrandado, pero en términos reales controlado. De verdad es una lástima lo que le hacen a los palestinos. ¿Y por qué no le hacen a Irán esto el 14 o el 15 de abril del 2024 como respuesta a los contundentes ataques iraníes? Bueno, pues porque creen que Irán tiene capacidad para hacerles daño. ¿Por qué no se meten a Corea del Norte y sí se metieron a Vietnam? ¿No? Es decir, finalmente Kenneth Waltz tenía algo de razón cuando decía el arsenal nuclear que pueda tener un país es el factor principal de disuasión para evitar que se dé una guerra tan monstruosa y tan grande en términos de volumen de muertes y de destrucción de infraestructura como en la Segunda Guerra Mundial, porque ahora sí va por medio de la existencia incluso del propio agresor. Dicho lo anterior, me parece pues que ahí vamos con el tema del tema civilizatorio. Con respecto a Trump a mí me preocupa bastante, mi querido Ezequiel, porque Trump quiere fastidiar a México y va a fastidiar a América Latina. Trump va a fastidiar en este orden a México con el tema de la migración, con el tema de la frontera y con el tema de los narcos, porque luego le quiere caer a palos a China, quiere caerle a palos a Venezuela, él mismo lo ha dicho, no es que yo esté inventándome nada, ha dicho, cuando yo me fui de la presidencia, teníamos a Venezuela herida de muerte, le pudimos haber quitado el petróleo, así tal cual, de una forma descarada, sin el mínimo rubor, nos pudimos haber quedado con su petróleo, pero llegó este inepto de Joe Biden, así lo dijo Trump, y empezó a darle aire. Y hoy el régimen de Maduro está más fuerte y más vivo que nunca, dijo Donald Trump recientemente. Entonces, Trump, hablando de lo que decía Kenneth Waltz, de que el armamento o el arsenal nuclear que pudiera tener un país es su seguro de vida para que no lo agredan. Bueno, Trump no se va a meter a Rusia porque efectivamente ahora que Rusia ha estado demostrando que si le sube tantito 3 decibeles al volumen de la guerra, bombardea 15 regiones simultáneamente y las hace polvo, ¿no? En Ucrania. No es exageración, lo acabamos de ver el 26 y el 27. Y mira, si comparten nada más una fracción de la pantalla que puse, es Volodymyr Zelensky, en donde tengo subrayado diciendo, también hubo un ataque aéreo devastador en Kupiansk, donde una bomba guiada cayó en el centro de la ciudad, dejando a la gente atrapada bajo los escombros. La verdad es que Putin es muy prudente y es muy moderado, querido Ezequiel, y Ucrania tiene suerte, y lo digo con toda responsabilidad, de que no sea Estados Unidos o Israel con quien se metió una guerra, porque Estados Unidos e Israel hubieran arrasado parejo con civiles, porque la historia así nos lo demuestra. Bueno, en ese contexto, regreso otra vez a Donald Trump. Este señor dice que va a meter a México fuerzas de élite de su ejército para decapitar literalmente a las células de narcotraficantes, ignorando o a lo mejor a propósito que en México se vive desde hace por lo menos, y también pasa en Colombia con las BACRIM, el efecto Hidra. El efecto Hidra es que tú le mochas la cabeza a una organización y salen 3 o 4 organizaciones más pequeñas, pero incluso con el mismo nivel de ferocidad, pero más difícil de detectar. Entonces, ¿de qué te sirve eliminar a un líder si vas a producir a 4 o 5? Pero además el enfoque es de seguridad en Estados Unidos, que es una nariz gigantesca, querido Ezequiel, que se fuman 150,000 millones de dólares al año. Imagínate lo que se mueven drogas ahí.
y que pareciera además, dice un periodista muy famoso acá en México que se llama Jesús Esquivel, que tiene un libro que se llama Narcos Gringos, que pareciera que después de que cruza la droga la frontera, ya, como por arte de magia, llega a Chicago, a Seattle, a Washington, D.C. o a Nueva York y se puede vender hasta en $35,000, ¿no? Algunos gramos. Pero pareciera que no hay colaboración de las autoridades estadounidenses, pareciera que no hay colaboración de capos estadounidenses, y no me refiero a los hispanos, me refiero a los güeritos de ojos azules que viven por ahí y que además coparticipan de la fumada. Pero claro, este señor Trump dice, vamos a ir a México, nos vamos a meter, quiera o no quiera el gobierno mexicano. Y mucha gente dice, profesor, deja en paz a Trump. Trump ya demostró que es un pacifista. Trump no se va a meter, habla mucho, pero no hace. Bueno, es que también es muy ignorante quien dice eso, porque ignorar que los presidentes de Estados Unidos en su primer cuatrienio se autocontienen, sobre todo si tienen la ambición de reelegirse, pues para reelegirse. Pero luego, una vez que se reeligen, cuando ya no tienen nada que perder en los siguientes 4 años, empiezan a pagarle favores a los patrocinadores de sus campañas. Y no importa el costo político que tengan que pagar quienes le sigan de su partido. Buscan legado, Ezequiel. Y Donald Trump, si gana, ya no tendría que buscar reelegirse. Es un hombre multimillonario, octogenario, que va en busca de legado. Y me parece que sería muy peligroso también para América Latina, porque en esa búsqueda de legado se iría contra México, se iría contra Venezuela, apretaría fuerte contra Cuba, apretaría contra Irán y apretaría contra China. Y eso sí es dicen por ahí, de pronóstico reservado. No sé si te respondí a la inquietud. Sí, sí, sí. No, muy bueno tu análisis y participo de tu temor. De alguna manera, en Estados Unidos, en esta elección, aparecemos en una situación en la cual debemos determinar nuestras preferencias, en nuestro caso solamente de manera teórica, en el caso de los ciudadanos estadounidenses o las personas con derecho a voto allí. Bueno, en ese caso de manera concreta para el voto, para la emisión del voto, pero bueno, debemos determinar entre dos malos, ¿no? Entre Hitler y Mussolini o Mussolini y Hitler, más o menos, entre cuál el mal menor, porque lamentablemente esos los dos candidatos. Perdón, acá decimos elegir entre el SIDA y el cáncer. Bueno. Bueno, más o menos, buena esa también. Bueno, entonces, ¿qué enfermedad? ¿Qué enfermedad más llevadera o menos mala? En el caso de Kamala Harris, la continuidad de la guerra en Ucrania, una política aún más belicista con respecto a Rusia, la posibilidad de una guerra en Europa y una escalada nuclear. En el caso de Trump, ese escenario aparentemente no, por lo menos esa su promesa, pero sí seguramente un aumento de las tensiones con China, no necesariamente de forma militar, aunque tal vez también, pero de seguro un aumento de las tensiones económicas con China y un apriete seguro a México, Irán, bueno, Cuba, naturalmente. También Venezuela, obviamente, y el resto de América Latina. Todo esto sumado a las cuestiones de política interna con los retrocesos en cuanto a los derechos de las minorías y demás. Y entonces, Jesús, entre estos dos males, entre estas dos enfermedades, ¿cuál la menos mala? Mira, ahora respondo cuál es la menos mala. Por aquí alguien comentó en el chat y lo comentó bien. Dice, oye, pero gane el que gane, pobre Palestina, ¿no? Palestina jodida. Porque sí, Trump y antes Biden, ahora Kamala Harris, los dos en este momento están peleándose por demostrar cuál es más sionista que el otro. Y recientemente, mi querido Ezequiel, salió un artículo, me parece que en el de New York Times, en el que nos dicen que Estados Unidos ha enviado
me parece que como 50 millones de toneladas en armas desde el 7 de octubre a Israel, más como 17 mil millones de dólares, porque tiene derecho a defenderse. O sea, te deja sin palabras esta doble moral y este doble estándar con el que se manejan. Y un Trump diciendo que ojalá Biden me hubiera dejado a Israel terminar el trabajo, y diciéndole palestino a Biden, y diciéndole que por pro-palestino ni los palestinos lo quieren por tan malo que es, y Biden nada más moviendo la cabeza diciendo, no, pues ¿qué te pasa si yo soy supersionista? Yo fui el que dijo en los años 80 en el Senado que si Israel no existiría hay que inventarlo y hay que ponerlo ahí. Entonces es trágico desde el punto de vista que te das cuenta que gane quien gane, los dos están súper arrodillados al sionismo, y el sionismo es el rey de la necropolítica, o sea, de verdad, de la política de la muerte. Y lo estamos viendo, pues no es que uno diga, ay, antisemita, ¿no? Que luego es la falaz acusación que realizan a cualquiera que se atreva a criticar esa doble estándar, ese doble rasero. Como ahora que Israel lanza el ataque preventivo, yo quiero ver que cualquier país le lanzara un ataque preventivo a Israel, a ver si ellos se quedaban callados o con las manos así tranquilitos. Pues no. Entonces, eso te habla de que necesitan estar en constante accionar o activación de guerras, porque con la muerte y con la sangre derramada de algunos, en relaciones asimétricas sobre todo, porque ya vimos que con Irán no se animaron, para justamente de ahí, de esa inestabilidad, lucrar. Ahora, me parece que acá en América Latina, lo tengo que decir con todas sus letras, a mí me parece que Kamala Harris es pésima candidata, pésima vicepresidenta, y creo que sería una pésima presidenta, pero los demócratas en América Latina y en la relación con México son más mesurados que los republicanos. Los republicanos generan políticas de hechos consumados que después es difícil revertir. Y de acuerdo a lo que Trump ha estado diciendo, a América Latina no le esperan cosas buenas con Donald Trump. Pero luego tienes esa otra dicotomía. O sea, en Europa, tú ya lo enumeraste, si gana Kamala Harris, es arriesgar a toda Europa a que por lo menos se utilicen armas estratégicas, armas nucleares estratégicas, y esto sería letal. Yo creo que el día que un país vuelva a tirar un arma nuclear, ese día empezó la hora cero, ¿no? Empezó el momento en el que hay que contar cuánto tiempo le queda a la civilización en los términos que la conocemos actualmente. Y me parece que en ese sentido, Donald Trump desactiva en un lado para activar en otra región. Ahora, mi querido Ezequiel, quizás hay un tema de que deje un poco tranquilo a China en el ámbito militar, porque también recordarás que dentro de estas declaraciones que suele dar Donald Trump, fue a decirle a Taiwán que ahora tienen que pagar por su defensa, como a la OTAN. Si quieren defensa, pues paguen. Y a Taiwán le dice, si quieren que los defendamos de China, paguen. Ya es momento de que dejen de ser free riders de la seguridad de Estados Unidos. Eso de alguna manera le da a entender a China que le bajaría, digamos, en el tema militar, que los demócratas también se acercaron mucho a una guerra contra China, sobre todo Nancy Pelosi yendo a provocar a Taiwán. Pero Donald Trump, no sé si te has fijado que en diferentes entrevistas ha puesto a Xi Jinping como una especie de role model, o sea, el gran líder, el líder con un temple frío, estadista, dice siempre Xi Jinping, como que Trump en algún momento aspira a ser como Xi Jinping. Quizás eso evite una colusión entre Estados Unidos y China militarmente hablando, pero eso no quiere decir que no haya un tormento o una guerra abierta en términos comerciales, porque Estados Unidos dice la trampa de Tucídides, cuando una potencia va cayendo y la otra va subiendo, el que va cayendo mueve cielo, mar y tierra para no caer, y en eso pues se pone en choque, en ruta de colusión con el que va creciendo. Entonces, ese tema me parece que es el que se activaría. Dejaríamos de hablar de Eurasia y empezaríamos a hablar más de Asia-Pacífico, considerando además allá que pues también Estados Unidos ha fortalecido mucho a Japón y a Corea del Sur en detrimento de Corea del Norte.
por ahí va. Y Jesús, y esta idea defendida por muchos, o por lo menos esperada por muchos, respecto a que quizás una presidencia de Trump, y más aún desde la designación de Vance como vicepresidente, aparentemente Vance presenta un ideario político mucho más elaborado, por lo menos mucho más estructurado que el de Trump, con sus consignas lanzadas al viento a veces sin mucha coherencia. Esta idea de que posiblemente en términos de política internacional, un gobierno de Trump de alguna manera representaría un cambio hacia una política aislacionista de Estados Unidos, si no aislacionista en sí como en el pasado, como antes del siglo XX, por lo menos más aislacionista que ahora, y que Estados Unidos comenzaría un proceso de, ¿cómo llamarlo?, lamida de sus heridas, de recomposición de su situación interna, ya de por sí tremendamente caótica y de crisis, un proceso de cierto ensimismamiento, de reindustrialización. ¿Cómo conceptualizás esa visión? Incluso los promotores de esa visión la presentan como una posibilidad, pero no como una certeza. ¿Cómo lo conceptualizás vos eso, Jesús? Mira, yo como lo veo es que las élites en Estados Unidos son bipartidistas, es decir, le apuestan a unos y a otros, y creo que no pueden mantener la misma inercia y el mismo nivel de gasto y el mismo nivel de beligerancia como en un maratón, un corredor. No se puede mantener siempre a la misma velocidad, ¿no? En algunos momentos del camino desacelera, en algunos otros acelera, se mantiene firme en los parejitos, en las subidas le baja el ritmo, en las bajadas aumenta y así sucesivamente. Yo creo que decía, cuando todavía era buena, vamos a llamarlo así, Alexandria Ocasio-Cortez, la joven congresista demócrata de Estados Unidos, lo decía con todas sus letras: Estados Unidos es una corporocracia, no la manejan quienes viven en Washington. Ellos sirven a los intereses de las grandes corporaciones, que luego cada corporación puede tener un Producto Interno Bruto mayor que el de un país medio, el de una potencia media. En ese contexto, mi querido Ezequiel, lo que creo que pasa también es que mueven sus fichas estas corporaciones, lo que se conoce como the power behind or beyond the chair, el poder más allá o detrás de la silla, y entonces de pronto si necesitan desactivar Rusia o el conflicto con Rusia, pones a Trump. Si necesitas reactivarlo, entonces pones a Kamala Harris. Si quieres activar el tema contra China, entonces pones a Trump. Si quieres desactivar el tema con Irán, entonces pones a Harris, porque Trump también le trae ganas a Irán, porque es supersionista. Entonces, en ese contexto, me parece que el aislacionismo no necesariamente le sienta mal a Estados Unidos, porque lo que ganas aislándote es como relamerte las heridas, volver hacia adentro, atraer nuevamente inversiones a tu país y luego otra vez agarrar impulso y vas hacia afuera. Quien más o menos pareciera que hizo algo como Trump a otro nivel, a otra escala, pero fue López Obrador en México, ¿no? O sea, dice la mejor política exterior es la que se da dentro de casa, la interna. Si tienes una buena política interna, entonces te conviertes en ejemplo para el mundo y eso te facilita el influir en otros lugares. Eso dice López Obrador. Bueno, Donald Trump pretende algo parecido. Con el America First y el Make America Great Again, va por ahí más o menos. Entonces, me parece que si volvemos a aquella época del aislacionismo estadounidense, fue para concentrar fuerzas, agarrar impulso y luego salir de frente al mundo. Y ahora me parece que sería eso, aprovechar los ritmos y luego desacelerar para posteriormente lanzarse, porque lo que sí veo es que casi todos los teóricos que nos pusieron a leer en la universidad, de Harvard, de Princeton, de Yale, de Berkeley, de la Universidad de Texas,
era teorizar, elaborar modelos para ver de qué forma Estados Unidos podía dominar mejor a la humanidad. Por ahí va todo el asunto. ¿Cómo ves? No, y antes de eso, los teóricos anteriores a esos, teóricos básicamente enfocados en el dominio británico del mundo. Sí, la Básicamente anglósfera. lo mismo con el imperio anterior. Yo acompaño tu análisis. El aislacionismo para Estados Unidos siempre aparece como un paso previo al expansionismo. Completamente de acuerdo. Ahora bien, en una situación como la actual, una política de aislacionismo en un contexto desbocado, fuera de control como este, podría desactivar la posibilidad de una gran guerra eventualmente. Yo presento ahí mis serias dudas respecto a que Trump realmente quiera una política aislacionista y en el caso de que la quiera efectivamente la pueda establecer, porque si recordamos su primer mandato, en parte por falta de voluntad, en parte por falta de capacidad. Recordemos a Mike Pence y a Mike Pompeo puestos a su alrededor, recordemos a Bolton, toda la gente alrededor de él, todos halcones neoconservadores antirrusos, aunque él supuestamente quería una política de acercamiento a Rusia y bueno, de redireccionamiento de la política exterior de Estados Unidos hacia China o contra China, mejor dicho. Quizás esta última parte sí la comenzó, pero no abandonó la hostilidad por completo contra Rusia, quizás por este entorno, quizás por el Estado profundo, y el Estado profundo no representa un conjunto de gente reunido en un cuarto oscuro, algo así como en los expedientes secretos X, sino básicamente las agencias de inteligencia, las corporaciones militares e industriales, bueno, los financistas, los patrocinadores de las campañas. Ese es verdadero Estado profundo. Y bueno, en su momento ese Estado profundo determinó que todas esas promesas desaparecieran, que no las materializara. Cierto que ahora va a comenzar el gobierno desde una posición de mucho mayor fortaleza, en el caso de una victoria, todavía no segura, pero sí de mayor fortaleza en cuanto a su control del Partido Republicano y en cuanto a su conocimiento de ese Estado profundo. Para algunos analistas, este eventual giro hacia adentro de Estados Unidos, hacia el aislacionismo, no responde más que a un cambio de las corporaciones, de las corporaciones financiando a Trump con respecto a las corporaciones financiando a Kamala Harris. O dicho de otra manera, la disputa entre Harris y Trump en realidad representa una disputa entre facciones de las clases dominantes en Estados Unidos. Si del lado de Kamala Harris aparecen Silicon Valley, básicamente, la gran tech, ¿no? Las grandes corporaciones tecnológicas. Si del lado de Kamala Harris aparecen Wall Street, las corporaciones financieras, bueno, las corporaciones farmacéuticas naturalmente también, Hollywood como corporación del entretenimiento, BlackRock dentro de Wall Street, de las corporaciones financieras junto a Vanguard y compañía, ¿de acuerdo? Y quizás, bueno, el complejo militar industrial, aunque el complejo militar industrial puede que en este momento acompañe más a Harris que a Trump, pero en algún momento también va a acompañar a Trump porque está presente en todos lados. Raytheon, Boeing y demás participan en todas. Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, detrás de Trump, sectores corporativos, facciones de las clases dominantes en Estados Unidos, más ligados al mercado interno, como por ejemplo el sector del comercio, el sector supermercadista, el sector petrolero, naturalmente, también. Todos estos sectores más ligados al mercado interno y no a la globalización neoliberal. Al neoliberalismo sí, pero no a la globalización neoliberal, sino más bien al mercado interno de Estados Unidos. Esa es una de las teorías. Ahora, ¿cuán cierto
Trump en gran medida, Jesús, está caracterizado por la imprevisibilidad también. Y Vance presenta un programa mucho más cercano, mucho más coherente en este sentido, de querer de nuevo la vuelta de la industria automovilística a Estados Unidos, de no abandonar el petróleo, los hidrocarburos, precisamente por eso, como una forma de reindustrialización hacia el mercado interno, pero lo de Trump aparece realmente abierto. Una difícil esta, ¿no? Entre Trump y Kamala Harris. Realmente, sí, el SIDA y el cáncer lo llaman en México. Ya ves que no se nos da esto de la creatividad. Sí. Sí, bueno, también por ahí podríamos deliberar, Jesús, sobre lo ademocrático o lo antidemocrático de la democracia estadounidense, ¿no? Porque en cualquier otro país, ante estas opciones verdaderamente aberrantes, y por cierto, muchos amigos míos de Estados Unidos realizan un análisis esto muy parecido, rechazan ambos candidatos con asco, pero carecen de la posibilidad de un voto a un tercer candidato por ese sistema electoral tan antidemocrático como el de Estados Unidos, al cual comercializan en el mundo como la primera democracia, la gran democracia. Ya que referenciabas a México, quizás el último tema para la conversación, Jesús. Claudia Sheinbaum, ¿cuán probable es? Yo acompañé su candidatura con mi apoyo, pero a mí me acomete un terror tremendo de un giro a lo Lenin Moreno. ¿Cuán probable esto? ¿Alguna declaración, algo desde su elección hasta acá, como para poder determinar si efectivamente va a rectificar el rumbo acertado tomado por López Obrador o no? ¿Qué análisis podés realizar de eso? Sí, mira, el tema de Claudia Sheinbaum es muy interesante, ha levantado mucha polémica y creo que a Claudia le vino pésimo que la relacionen con Israel porque es judía y sobre todo que ha tratado de hablar lo menos posible de Israel porque también mucha comunidad judía apoyó su campaña. Claudia Sheinbaum tiene, mi querido Ezequiel, artículos en 2009 y en 2014 que recordarás que coincide con los años en donde Israel hace pedazos también a la Franja de Gaza. Cada 2 años, tú recordarás que va Israel bombardeando la Franja de Gaza, la arrestaron con fondos árabes, con fondos de Arabia Saudita y la vuelven a tumbar y así sucesivamente. Ciertamente este es, digamos, el ataque más letal que ha hecho Israel, una cosa brutal. Y Claudia Sheinbaum se apegó a la política de López Obrador de no veo, no oigo, no escucho, y para no meterme en broncas con las élites anglosionistas, mejor yo sigo mi camino materializando los proyectos que tengo que sacar adelante. Lo que sí pasó es que cuando la embajada de Israel en México quiso presionar al gobierno mexicano, la secretaria Alicia Bárcena llamó a la embajadora y le dijo, vuelves a hacer una crítica pública al presidente y te vamos a declarar persona non grata. Y mira, desde entonces calladita. O sea, si México no te molesta con el tema de Gaza, no vengas a querernos meter a tu proselitismo y a querer que acompañemos como los europillos tu política genocida. Y mira, jamás volvió a ser, desde la embajada de Israel en México, jamás volvió a salir una bronca al respecto. Lo que sí es que México ha pecado de tibieza, pero esa tibieza viene desde el presidente López Obrador, por no querer trabas en el camino. Y algo que en México estaban pues tratando de lograr es que en Israel hay 2 personajes judíos mexicanos que tú sabes que cuando hay delincuentes se van a refugiar a Israel y Israel tiene la política de no extraditar a ningún judío. Entonces están allá Tomás Herón, que es un torturador del tiempo de Peña Nieto, que torturó a los jóvenes de Yotzinapa, seguramente has escuchado del caso,
de 43 jóvenes desaparecidos en México, que se le acabó el sexenio a Peña Nieto, y de Andrés Roemer, un tipo que era muy influyente en tiempos de Enrique Peña Nieto, fue de hecho cónsul mexicano en San Francisco y representante mexicano ante la UNESCO, que fue acusado por 60 mujeres de, no solamente de acoso sexual, sino de abuso sexual y de violaciones sexuales. Entonces tiene como 4 o 5 órdenes de captura en México, tiene, digamos, a la Interpol detrás, se fue a refugiar a Israel, en Israel por presión de activistas israelíes, lo detienen, lo encarcelan, luego con el tema del COVID, con el tema de los bombardeos de Irán, lo sacan, lo tienen en prisión domiciliaria. López Obrador, bueno, la administración de López Obrador ha hecho gestiones ante el gobierno de Israel, de Ezequiel, para que tanto a Tomás Herón como a Andrés Roemer los regresen, pero ahí pues se ha fracturado la relación con Israel. Y Claudia Sheinbaum se ha pegado, digamos, a la política de López Obrador de tampoco meterse en camisa de 11 varas, pero están los antecedentes de que en 2009 y en 2014 ella publicó en el diario La Jornada críticas a lo que Israel hacía en la Franja de Gaza, y públicamente lo más atrevido que ha dicho es que está a favor de la solución de 2 estados, ¿no? Como que es la política del gobierno mexicano. Hay por ahí gente, sobre todo la gente más morbosa y conspiracionista, que dice que como los Rockefeller, la Fundación Rockefeller le dio una beca para sus estudios de posgrado, entonces es parte como de esa línea sionista por Israel. A mí me parece que no, me parece que para ganar, o sea, las becas Rockefeller no solamente se le dan a judíos, pues bueno, tú como doctor, como alguien que viene de una licenciatura, que seguramente en algún momento buscaste becas para hacer una maestría, ¿no? O un doctorado, sabes lo complicado que se nos es a las personas que seguimos estudiando posgrado, estudiar sin becas, y más si te vas al extranjero, necesitas una beca sí o sí, y cuando una fundación abre una convocatoria, uno aplica por esas becas, no tienes que ser judío, musulmán, budista o lo que sea. Entonces me parece que va por ahí el asunto. Ahora, en cuanto a Lenín Moreno, que lo mencionaste, yo creo que López Obrador eligió a la persona en la que más confía, porque sí había un par, Marcelo Ebrard, que fue canciller, que sacó el cobre muy pronto, que ese sí me daba cierto temor de ser un Lenín Moreno, que por cierto, en campaña dijo que no se iba a subordinar a esa señora, ya, refiriéndose así despectivamente a Claudia Sheinbaum, y ahora no la baja de, sí, doctora, lo que usted diga, porque va a ser el nuevo secretario de Economía. Y en el caso de Ricardo Monreal, que fue coordinador de la bancada de Morena en el Senado, la más poderosa, que también quería ser presidente, y que por desafiar al presidente López Obrador y también pelear con Claudia, porque fue su adversario dentro del partido, fue su adversario para alcalde de la Ciudad de México o para gobernador de la Ciudad de México en 2018, amenazó con irse del partido si no ganaba la candidatura. Pues mira que ahora cuando hubo pues estas encuestas internas de Morena, Ricardo Monreal terminó en último lugar, incluso por encima de otros candidatos de la misma coalición de otros partidos pequeñitos. Bueno, pues la gente le mostró su desprecio y lo dejaron hasta el final, de tal suerte pues que Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard sí me daban pendiente preocupación, pero en el caso de Claudia Sheinbaum, ella tiene 20 años, 25 años trabajando con López Obrador, fue su secretaria de Medio Ambiente cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, y desde entonces se han estado acompañando en las luchas, pero en las luchas fuertes, porque luego parece que a muchos mexicanos se les olvida cómo era la vida en México en tiempos del PRI, la represión que había. Mira, no sobreviviríamos como youtubers en tiempos del priismo, y la gente que me está viendo que tenga más de 40 años de edad sabe a qué me refiero con la represión priista, que no se podía hablar nada porque te caían a palos. Y con Felipe Calderón, mano, que ya fue apenas entre 2007 y 2013, ni te digo, ni te cuento, o sea, una represión brutal de la que hoy, esta libertad de expresión de la que gozamos hoy con el autoritario dictador López Obrador, ni en sueños se hubiera podido pensar antes. Entonces creo que López Obrador o Claudia Sheinbaum, también gran parte del mérito que tiene que López Obrador, siendo tan desconfiado, haya confiado en ella, pues es que la conoce muy de cerca y que ella se batió en duelo con él, por él y a favor de él en los momentos en donde todos iban abandonando el barco. La mujer ahí estuvo siempre presente. Entonces ahora le está tocando compartir las mieles
cuando antes le tocó compartir también los sinsabores de la política mexicana. Bien, bien. Bueno, me restableces mi esperanza. Yo, por cierto, en su momento acompañé su candidatura públicamente, pero lamentablemente desde desde Lenín Moreno, bueno, con lo sucedido también en Argentina, con el impresentable de Alberto Fernández, los errores cometidos en Brasil por Dilma Rousseff, heredera de Lula. Dilma no cometió una traición, pero sí generó un giro hacia el centro, y para mí eso finalmente determinó la derrota del PT, bueno, el encarcelamiento de Lula y la derrota del PT. Por eso yo ahora parezco curado de espanto. Y bueno, recordemos también lo de Lucho Arce con Evo. En algún momento, tiempo atrás, yo rechazaba los largos mandatos y las reelecciones indefinidas. Después de todas esas experiencias, cuando aparece un líder popular representando verdaderamente los intereses de nuestros pueblos, como López Obrador, yo quiero su reelección indefinida. Así de sencillo, sin ningún problema, por el temor a las traiciones. Pero bueno, me ayuda mucho tu descripción del pasado de Claudia Sheinbaum, así que bueno, las esperanzas puestas ahí. Sí. Quisiera nada más, si me permites, cerrar con un tema que me parece vital para el programa completo, y eso creo que tú, que vives en Europa, nos podrías aclarar mejor que quienes estamos viendo el conflicto desde lejos, y que está vinculado también con esto que mencionas de López Obrador, de Sheinbaum, o sea, de diferenciar entre políticas de Estado, políticas de gobierno, entre traiciones en la política de alto nivel, y cómo también las alianzas temporales y alianzas reversibles, ¿no? Que dependiendo del contexto histórico, te alías con unos o te agrupas con otros. Fíjate, estoy compartiéndote una página ucraniana que habla de Zelensky amenazando a Europa, o por lo menos tratando de extorsionar a Europa, su Europa patrocinadora, porque se está terminando el tratado o el acuerdo que se firmó en 2019, teniendo a Angela Merkel y teniendo también a este señor Macron, o como le decimos en México, Maricrón, como testigos de honor de un acuerdo de que Ucrania seguiría siendo el lugar de paso del gas ruso hacia Europa. Está a punto de expirar en diciembre de este 2024 y Zelensky está amenazando con que al fin de esos 5 años ya no va a permitir que siga pasando por ahí. O sea, no piensa prorrogar el acuerdo que posibilita justamente este tránsito de gas natural ruso por el territorio ucraniano hacia Europa. Dice así textualmente: nadie continuará el tratado con Rusia. Aquí ya le pusimos un punto final. En cuanto al tránsito de gas de otras compañías, si se mantiene la petición de algunos de nuestros socios europeos, entonces consideraremos otras cuestiones, refiriéndose, querido Ezequiel, a que esas otras cuestiones es que garanticen sí o sí ayuda militar puntual a Ucrania o los deja sin gas. Y esto sería demasiado grave, pues, porque recordemos que ya le están acusando al mismo Zelensky, porque ellos dicen, sí, Volodymyr Z, ¿no? Y 2 más que se metieron ahí y le pusieron explosivos al gasoducto Nord Stream y lo volaron. Y luego, si consideramos que también el gasoducto Yamal-Europa, que iba a Polonia y Alemania llevando gas, ya se cerró, pues este único gasoducto, el Urengoy-Pomari-Uzhhorod, que es el que sigue suministrando hasta 40,000, me parece, millones de metros cúbicos, que es el único acceso de los europeos al gas ruso y que después los dejaría totalmente vulnerables a la voluntad de Estados Unidos. Me parece gravísimo que Zelensky les diga a los europeos: ustedes que tanto me han estado ayudando, ustedes que me han hecho fuerte frente a Rusia, pues ahora, ¿qué creen? Los voy a dejar sin gas si no me siguen ayudando.
Esto pone tensión en Europa fuerte, Ezequiel. Sin dudas, pero debemos recordar el contexto, Jesús. Hoy día Europa representa un conjunto de republiquetas bananeras al servicio del imperialismo estadounidense en decadencia. Ni siquiera de un imperialismo en auge, sino del imperialismo estadounidense en decadencia. Entonces, los propios países europeos, comandados por estos líderes verdaderamente impresentables, traidores a sus pueblos, por cierto, muy apacibles, muy pasivos, muy adormecidos, lamentablemente, eso también cierto, pero aún así este liderazgo verdaderamente, estos líderes políticos, no podemos caracterizarlos más que como traidores a sus respectivos países, a sus patrias, a sus pueblos. Entonces, estos líderes motorizan políticas abiertamente contrarias a los intereses de sus países por orden de sus amos situados en Washington. Entonces, la cuestión de no solo de este gasoducto, sino de los gasoductos. Comencemos primero por lo del gasoducto, por lo de los gasoductos Nord Stream. La historia, la hipótesis, o cómo llamarlo, la narrativa de que esto fue perpetrado por un grupo de saboteadores ucranianos representa un sinsentido sin el más mínimo fundamento, algo verdaderamente gracioso. Yo en nuestro canal lo presentábamos al principio como una aventura de unos muchachos con una neverita con cerveza, y al final, en la versión final presentada por New York Times, de hecho al final lo presentaban así, como después de una noche de borrachera, así que nuestro chiste al final finalmente lo presentaron así como la versión oficial, y esta versión, después de su salida de los servicios de inteligencia y su promoción por New York Times, la recogió Alemania, una versión muy cómoda porque responsabilizaría a un grupo de desconocidos en Ucrania, a Zaluzhny con inmunidad, y en todo caso a Volodymyr Zelensky, pero de manera secundaria, y obviamente desresponsabilizaría al promotor y al responsable de todo esto, Estados Unidos, quien cometió un acto de guerra contra un país aliado como Alemania. Cometió un acto de guerra con la voladura de un gasoducto, el cual determinaba el transporte de la mitad del gas recibido por Alemania, o consumido por Alemania, tanto para su industria como para la calefacción de los hogares en invierno, indispensable en un país tan frío como Alemania. Bueno, ese acto de guerra lo cometió Estados Unidos, y a través de esta historia rechazan cualquier responsabilidad. La otra versión posible respecto a esto presenta muchísimas evidencias relativas a, información recibida por sonares en distintos lugares, de cómo fue perpetrado esto por Estados Unidos con el apoyo de Noruega, por cierto, de los británicos naturalmente también, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, no solo Estados Unidos comete este acto de guerra, sino que el traidor, el felpudo, como lo llamo yo, porque lo pisotea todo el mundo, de Scholz, el canciller alemán, lo convalida, no reacciona, desactiva las investigaciones oficiales tendientes al esclarecimiento de esto. Así también todos los otros países. Suecia no la desactivó, sino que determinó su carácter secreto. Lo mismo el resto de los países. Ninguno de los países implicados de alguna manera porque estos gasoductos recorren sus territorios quiere realmente la publicación de la verdad por esta subordinación a Estados Unidos, aún en contra de sus intereses. Y para colmo, la semana pasada, el presidente de República Checa, Pavel, ahora
me abandonó el apellido del impresentable presidente de República Checa, de nombre Pavel, pero no puedo recordar el apellido. Bueno, respondió en una entrevista, bueno, si los ucranianos perpetraron la voladura de Perdón, estos es gasoductos. Sí. Peter Pavel. Por eso recordaba lo de Pavel. Pavel es su apellido, Peter Pavel. Por eso recordaba el nombre Pavel. Bueno, ¿qué respondió en una entrevista? Si los ucranianos lo cual mentira, los ucranianos participaron, pero como segundones en esto. Si los ucranianos perpetraron este acto terrorista contra la infraestructura, no solo rusa, sino también alemana y europea, bueno, eso representa un objetivo militar válido. Convalidó el supuesto ataque de Ucrania contra Alemania. Y esto dicho por un miembro de la Unión Europea con relación a un acto terrorista contra otro miembro de la Unión Europea y miembro de la OTAN también. Con lo cual, este impresentable de Pavel, en pos de su subordinación a Estados Unidos y, por ende, su subordinación a Ucrania, aparece como un promotor, o por lo menos convalidando ese supuesto ataque de Ucrania contra Alemania, contra un país miembro de la Unión Europea. Es el grado de subordinación, de colonialismo, de genuflexia, de obsecuencia de estos líderes impresentables, ¿sí? Un acto contra un país de la Unión Europea y en realidad contra toda la Unión Europea, porque no solamente ese gasoducto despachaba el 50% del gas de Alemania, sino el 30% del gas de toda Europa. Y el impresentable del presidente checo, no, bueno, si esto hecho por los ucranianos, esto correcto. El presidente de Alemania, sin una palabra de crítica frente a Estados Unidos, rechazando cualquier esclarecimiento del caso. De hecho, incluso la versión esta del ucraniano, promovida acá por los medios, debería haber generado un pedido de captura de Alemania a este señor ucraniano cuando aparecía en Polonia, pero a pesar de que los alemanes presentaron esto públicamente, no presentaron el pedido de captura a tiempo, para que incluso ese chivo expiatorio, este supuesto Volodymyr Z, que en realidad puesto así a propósito el nombre, pero con un apellido distinto, para que incluso ese Volodymyr Z pudiera abandonar Polonia, un país de la Unión Europea, y con la obligatoriedad de la extradición, y entonces desembarcar una vez más en Ucrania y ahí apareciese protegido. Así que es el grado de impresentabilidad de los líderes europeos respecto a esto. Y en cuanto a los gasoductos en cuestión, estos todavía activos, Jesús, esos gasoductos básicamente despachan gas a Eslovaquia y a Hungría. Qué casualidad que esos dos países, interesantemente por izquierda y por derecha, porque Eslovaquia presenta un gobierno socialdemócrata en serio, contrario a la guerra en Ucrania y a favor de la paz, y Hungría presenta un gobierno de derecha con Víctor Orbán, también en contra de la política exterior de Europa de apoyo incondicional a la guerra, y llaman ambos a una negociación y la finalización del conflicto. Ese gasoducto despacha gas, canaliza gas hacia esos países, por eso aparece como fundamental para esos países. Uno de esos países en este momento presenta la presidencia del Consejo Europeo y el paso de ese gas por Ucrania genera divisas para Ucrania, representa un gran negocio por el pago del derecho de paso de Europa y en particular de estos dos países, de Hungría y de Eslovaquia, a Ucrania, un país fuertemente endeudado, con lo cual cualquier recurso legítimo en divisas representa un capital imprescindible. ¿Por qué entonces Zelensky presentó esta amenaza ya hace algún tiempo? Por orden de la Unión Europea, Jesús, de la Comisión de la Unión Europea. Entonces, von der Leyen llamó a Zelensky con la orden
de el corte de estos gasoductos, porque estos gasoductos ayudan energéticamente y económicamente a Eslovaquia en primer lugar y a Hungría en segundo lugar, los cuales representan la oposición de su política guerrerista a favor de Estados Unidos y de Ucrania. Entonces, como aparecen enfrentados, von der Leyen determinó, bueno, llamemos a Ucrania y que Ucrania genere este corte y eso determine la destrucción de dos países de la Unión Europea, dos países de esta alianza. ¿Sí? Es el grado de subordinación actual, de que los países, la dirección de la Comisión Europea acometa una política en contra de miembros de la Unión Europea solamente en nombre de la guerra en Ucrania promocionada por Estados Unidos. Más claro que esto, Pavel el checo convalidando el ataque contra Alemania de un país de la Unión Europea a otro. La presidenta de la Comisión Europea genera ella el corte de este gasoducto beneficioso para Ucrania y beneficioso para Hungría y Eslovaquia solamente como forma de ataque a sus opositores políticos. Esa es la situación general, es una situación de descontrol, de élites verdaderamente desbocadas, corrompidas, más papistas que el Papa. Si querés, podemos presentar un ejemplo parecido respecto a la detención el CEO, el líder, el dueño de Telegram, Durov. Bueno, Macron, lo que no pudieron o lo que no quisieron los estadounidenses u otros países, la detención del dueño de una plataforma en la cual uno hasta ahora podía presentar conocimientos críticos libremente, bueno, en nombre de la subordinación a los intereses de Estados Unidos, realizan esa detención y despachan 200 años de cultura política en Francia de supuestamente protección de el derecho a la libertad de expresión. Así, sin más. Es el trasfondo de esto del gas y por eso esta amenaza de Zelensky. Y lógicamente cuando uno presencia esta subordinación, este servilismo, claro, bueno, un personaje como Zelensky puede aparecer envalentonado con estas amenazas, porque, claro, si Scholz, una marioneta, si Scholz representa un felpudo, pisoteado por todos, amenazado por el propio Biden en público, entonces, ¿qué problema para un muñequito de torta como Zelensky, disfrazado de militar, de comenzar con las amenazas contra ellos también? Claro, si agrandado por agrandado, bueno, adelante. Esa es la triste situación de Europa, Jesús, así de tremenda. Un precedente muy fuerte, ¿no? Porque si ahora es con Hungría y con Eslovaquia, cuando cambien las asociaciones, cambien las coyunturas, cambien los tiempos, puede ser contra cualquiera. Y recordemos, Jesús, además, que contra Fico, el presidente de Eslovaquia, contra él cometieron un intento de asesinato también. Con lo cual, ya no solo el corte del gas, sino un intento de asesinato. La voladura de los gasoductos utilizados mayormente por Alemania, pero por toda Europa. Presenciamos un escenario de desintegración. Y en todos los escenarios en Europa, ¿no? Y en todos los escenarios futuros aparece como perdedora Europa. En todos, sí. Absolutamente en todos. Lo mismo si Harris un poco menos quizás que con Trump, pero también lo mismo. Y bueno, ¿y cuál la razón en última instancia de todo esto, además de estas élites traidoras, corruptas y genuflexas? Bueno, en gran medida la pasividad de las sociedades europeas, porque si el día de mañana millones de personas participaran en protestas en contra de todo esto, por la paz y en contra de todo este desastre, por cierto, cada vez más caracterizado por la represión,
por el fin de la libertad de expresión. En las voces críticas acá en Europa, ahora comenzó una nueva oleada de represión y de censura tremenda en nuestro caso, en el caso nuestro, bueno, nosotros censurados aquí de la televisión pública, expulsados en la academia también, pero así como nosotros, mucha más gente, incluso gente, ni siquiera, bueno, gente de centro, pero más o menos intelectualmente honesta, hoy día también amenazada con la pérdida de sus trabajos en las universidades, en los medios de comunicación. Esa es la situación actual, increíblemente. Oye, y un amigo de Eslovenia me dice que cuando va al gimnasio y se trata de conectar para escucharme, el doctor Manuel Méndez Alonso, que vive allá en Eslovenia, trabaja allá, dice, oye, ¿qué crees? Dice, te trato de ver desde aquí, desde mi trabajo, y no se puede. Me aparece mira, voy a compartirte la pantalla, por si me haces favor de... Sí, y me aparece esto. Mis videos, o sea, mi canal se ve así en Eslovenia. O sea que ya me tienen fichado por allá y ya difícilmente, dice, si me meto desde mi casa, como la tengo encriptada y con una VPN, bueno, no pasa nada, pero así no te agarran. Y luego, otra cosa, cuando hablo de México, cuando hablo de Sudamérica, de Venezuela, de Argentina, de Milei, etcétera, dice, no pasa nada, no hay ningún problema. Cuando hablas de Rusia, Ucrania, Georgia, ahí es donde se viene el problema. Así que, híjole, estamos nuevamente, lo que hablamos de los enfoques liberales falaces, ¿no? Pareciera que las democracias son el terreno perfecto para que la libertad de expresión aflore, el debate, el intercambio de ideas. Pero mira, ya desde que censuraron a Sputnik y a RT, porque Borrell cree que sabe más que los otros adultos de Europa qué es propaganda y qué es periodismo objetivo, pues ya desde ahí lleva las de perder la verdadera democracia y la libertad de expresión. Pues querido Ezequiel, por mi parte, creo que hemos vaciado todo lo que habíamos pensado de estos escenarios geopolíticos. Muy, muy, muy interesante, como siempre, la charla, Jesús. Deberíamos realizar charlas un poquito más seguido, a menudo, más allá de nuestros intercambios por WhatsApp. Naturalmente, a los demoledores y las demoledoras, como llamamos a los seguidores del canal, los llamamos obviamente a que acompañen el canal de Jesús, tu profe de RI. Seguramente la gran mayoría de ellos ya aparecen conectados. Y si algún seguidor de Jesús nos quiere acompañar en nuestro canal también, Demoliendo Mitos de la Política, bienvenido todo el mundo. Jesús, como siempre, un verdadero placer. Un maestro, vos, un fenómeno. Lo que quieras, el cierre en tus manos. Pues un honor, querido Ezequiel, hablar contigo, hablar con alguien con quien estamos en sintonía, también muy profesional, muy ético en sus análisis. Y pues me resta más que invitar a la gente del canal de tu profe RI a suscribirse también a Demoliendo Mitos de la Política y viceversa, que las audiencias finalmente seguimos siendo muy pequeños en comparación al mundo de los medios corporativos y que finalmente dicen que la unión hace la fuerza. Y en los análisis, mi querido Ezequiel, independientemente de que tengamos diferencias con otros o entre nosotros, el tiempo pone a cada quien en su lugar. Y con el paso del tiempo, cada quien se va estableciendo donde su trabajo y su disciplina le va permitiendo. Así que, pues, gracias a las personas que nos han apoyado con superchats, a las personas que nos han apoyado a través de PayPal, quienes se suscriben, quienes activan la campanita de notificaciones en los dos canales, pues muchas gracias por estar ahí y seguimos entonces en contacto para estos análisis. Gracias por tu invitación, mi querido Ezequiel, y fuerte abrazo. Abrazo para todo el mundo. Chau, chau. Yeah.